¿Alguna vez se han detenido a pensar en la fuerza inmensurable que reside en una simple melodía o en la calidez de una mirada comprensiva? ¿Qué poder oculto puede tener una canción de cuna, repetida con ternura, para trascender barreras que la razón o la riqueza no pueden franquear? Imaginemos por un momento un mundo donde el silencio no es una elección, sino una condición, un muro invisible que encierra a un niño en su propio universo, a pesar de que todo lo material le sobra. No hablamos de una ausencia de ruido, sino de una ausencia de voz, de la incapacidad de tender puentes hacia el exterior, de expresar el torbellino de pensamientos y emociones que, sin embargo, laten con fuerza en su interior. Es un escenario que nos confronta con la fragilidad de la comunicación humana y al mismo tiempo con la asombrosa resiliencia de nuestro espíritu. Piensen en esos instantes en los que una pieza musical específica les ha transportado a otro lugar, ha evocado una emoción profunda o ha resonado en su ser de una manera tan íntima que las palabras se quedan cortas. Esa conexión visceral con la música no es exclusiva de los adultos. Es una fuerza primitiva y universal que opera en los rincones más profundos de nuestra conciencia, incluso antes de que tengamos un vocabulario para describirla. Es un lenguaje que trasciende culturas, edades y a menudo incluso las limitaciones físicas o cognitivas. Pero, ¿cómo puede algo tan etéreo como una secuencia de notas y una voz humana convertirse en la llave maestra para desbloquear lo que parece estar permanentemente sellado? La ciencia y la psicología han avanzado a pasos agigantados, ofreciéndonos herramientas y enfoques cada vez más sofisticados para abordar los desafíos del desarrollo infantil. Desde terapias innovadoras hasta diagnósticos precisos, la medicina moderna busca incansablemente soluciones para cada enigma. Sin embargo, en ocasiones, la respuesta más poderosa y transformadora no se encuentra en el manual más denso o en la tecnología más avanzada, sino en la simplicidad de la interacción humana, en la resonancia de una voz que canta o en la paciencia de un corazón que comprende. Es una paradoja fascinante, que lo más elemental pueda lograr lo que lo más complejo no consigue. Este viaje nos llevará a explorar un terreno fascinante, el de las conexiones invisibles que forjan nuestro ser, el de la capacidad innata del cerebro humano para responder a estímulos no verbales, y el del poder subestimado de la empatía en el proceso de curación y crecimiento. Nos hará reflexionar sobre el verdadero significado de la riqueza, no en términos materiales, sino en la habilidad de desbloquear el potencial humano, de dar voz a lo inexpresivo y de encontrar la melodía donde solo parecía haber silencio. Nos adentraremos en la neurociencia detrás de la música y la socialización. Examinaremos casos donde la intuición y el afecto superaron las expectativas y descubriremos cómo la interacción humana, en su forma más pura y desinteresada, puede ser el catalizador más potente para el desarrollo. Prepárense para descubrir cómo lo más simple puede ser, a menudo, lo más extraordinario, y cómo el eco de una voz puede resonar mucho más allá de las paredes de una mansión, transformando vidas de maneras que jamás hubiéramos imaginado. La historia nos ha mostrado repetidamente que las soluciones más profundas a los problemas humanos no siempre provienen de los laboratorios más avanzados o de las instituciones más prestigiosas, sino de la sabiduría ancestral de la conexión, de la capacidad humana de nutrir y de la magia inherente al arte. Nos sumergiremos en este intrigante cruce entre la ciencia, el arte y la humanidad, desentrañando por qué una canción puede ser más poderosa que 1000 palabras y cómo la presencia empática de otro ser humano puede encender una chispa donde solo había oscuridad. Este es un recordatorio de que, a veces, la clave para el crecimiento no está en lo que añadimos, sino en lo que permitimos que florezca.
El camino que iniciaremos nos invita a cuestionar nuestras preconcepciones sobre el desarrollo, la terapia y el potencial ilimitado de la mente humana. Nos mostrará que el verdadero lujo no es lo que se posee, sino la capacidad de conectarse, de sentir y de expresarse. Acompáñennos a desvelar los secretos de una melodía que rompió el silencio y a entender cómo la sutil danza entre la música y la conexión humana puede reescribir el destino de un niño, ofreciendo una voz donde antes solo había un eco. Es una exploración de la esperanza, la resiliencia y la inquebrantable fuerza del espíritu humano. Ahora bien, si nos remontamos a los albores de la humanidad, descubrimos que la vocalización y el ritmo no eran meros accesorios, sino herramientas fundamentales para la supervivencia y la cohesión social. Antes incluso del lenguaje articulado, nuestros ancestros empleaban sonidos melódicos y patrones rítmicos para comunicar advertencias, expresar emociones y, crucialmente, para fortalecer los lazos dentro del grupo. Pensemos en las canciones de cuna, esas melodías universales que, en su esencia más primaria, servían para calmar a los infantes, sincronizar los latidos del corazón de la madre y el hijo y fomentar un apego seguro. Esta forma ancestral de comunicación, impregnada de afecto, sentó las bases para el desarrollo cognitivo y emocional, mucho antes de que se conceptualizaran las terapias modernas. Es más, la respuesta innata del ser humano a la música y al ritmo es un fenómeno que trasciende culturas y épocas. Desde los rituales tribales más antiguos, donde los tambores y los cantos unían a la comunidad en un trance colectivo, hasta la simple cadencia de una voz que narra una historia, la musicalidad ha sido una parte intrínseca de nuestra experiencia. No se trata de una habilidad aprendida en una academia, sino de una predisposición biológica, una especie de código genético que nos impulsa a buscar patrones sonoros, a encontrar significado en la modulación de la voz y a resonar con las vibraciones que nos rodean. Esta universalidad sugiere que la música es un lenguaje anterior y más profundo que las palabras, capaz de acceder a estratos de la psique que la lógica a menudo no alcanza. De igual manera, es crucial considerar cómo diversas civilizaciones antiguas reconocieron intuitivamente el poder terapéutico de la música. Los egipcios, por ejemplo, utilizaban cantos y sonidos específicos en sus templos para aliviar dolencias y promover estados de relajación. Los filósofos griegos, como Pitágoras, creían firmemente en la armonía de las esferas y en la capacidad de la música para restaurar el equilibrio del alma y el cuerpo, aplicándola en el tratamiento de enfermedades mentales y físicas. Estas prácticas, aunque carentes del rigor científico actual, demuestran una comprensión milenaria de que las vibraciones sonoras pueden influir profundamente en nuestro bienestar, actuando como un bálsamo para el espíritu y un catalizador para la curación. Profundizando en este aspecto, el papel histórico de las vocalizaciones maternas y de los cuidadores en el desarrollo temprano es innegable. Mucho antes de la existencia de sistemas educativos formales o de la psicología del desarrollo, las madres y figuras parentales utilizaban instintivamente el arrullo, el canto suave y la modulación de la voz para interactuar con los bebés. Estas interacciones melódicas no solo proporcionaban consuelo, sino que también estimulaban el cerebro infantil, ayudando a organizar la percepción auditiva, a reconocer patrones y a sentar las bases para la posterior adquisición del lenguaje. La prosodia del habla, es decir, el ritmo, el tono y la entonación, es inherentemente musical y juega un papel crucial en cómo los niños aprenden a descifrar las intenciones y emociones de quienes los rodean.
Sin embargo, históricamente, los individuos con dificultades para comunicarse verbalmente han enfrentado enormes desafíos y estigmatización. Durante siglos, la incapacidad de hablar se asoció erróneamente con deficiencias intelectuales o espirituales, llevando a la marginación. No obstante, a pesar de estas percepciones limitadas, siempre han existido personas que, movidas por la compasión y la intuición, buscaron formas alternativas de conexión. A menudo, esto implicaba el uso de medios no verbales, el contacto visual sostenido, el tacto reconfortante o, precisamente, el empleo de sonidos y melodías. Estas aproximaciones empáticas, aunque informales, revelan una verdad fundamental. La necesidad humana de conectarse es tan poderosa que siempre busca una vía, incluso cuando las convencionales están bloqueadas. Así pues, se puede trazar una línea directa desde estas prácticas ancestrales y esta comprensión intuitiva hasta nuestro conocimiento actual sobre la importancia de un entorno rico en estímulos sensoriales y emocionales para el desarrollo infantil. La interacción humana temprana, caracterizada por la reciprocidad afectiva y el uso de la voz como herramienta de vinculación, no solo es fundamental para la adquisición del lenguaje, sino también para la formación de la identidad y la capacidad de establecer relaciones significativas. Es en este crisol de sonidos, afecto y respuesta donde se forja la resiliencia y se desbloquea el potencial latente, demostrando que la verdadera riqueza de la experiencia humana a menudo reside en la simplicidad de una melodía compartida y la calidez de una conexión genuina. Adentrándonos en la fascinante maquinaria de nuestro cerebro, es imperativo desentrañar cómo la música y la voz humana ejercen una influencia tan profunda, capaz de sortear barreras que la comunicación verbal directa a menudo no logra. Al escuchar una melodía, no solo se activa la corteza auditiva primaria, sino que se enciende una red compleja de regiones cerebrales interconectadas. Piense, por ejemplo, en el sistema límbico, el epicentro de nuestras emociones, donde el hipocampo y la amígdala procesan los sentimientos que una canción puede evocar, desde la alegría hasta la melancolía. Esta activación emocional es crucial, ya que la emoción es un potente catalizador para la memoria y el aprendizaje, creando un anclaje que va más allá de la mera comprensión lingüística. Además, la música tiene una asombrosa capacidad para involucrar las áreas motoras del cerebro. El ritmo, en particular, genera lo que se conoce como arrastre o entrainment, una tendencia natural de nuestro sistema nervioso a sincronizarse con un patrón rítmico externo. Esto no solo se manifiesta en el impulso de mover los pies o asentir con la cabeza, sino que también organiza la actividad neuronal en áreas como la corteza premotora y el cerebelo, fundamentales para la planificación y ejecución de movimientos. Esta conexión entre el sonido y el movimiento es vital, ya que el habla misma es una secuencia de movimientos finos y coordinados de la boca, la lengua y las cuerdas vocales. La música, al proporcionar un andamiaje rítmico, puede facilitar la emergencia de patrones motores necesarios para la vocalización. Un aspecto igualmente intrigante es la función de la prosodia en el habla y el canto. La prosodia se refiere a la melodía, el ritmo y el acento de nuestra voz, elementos que transmiten una inmensa cantidad de información emocional y contextual, independientemente de las palabras mismas. Cuando una niñera canta, la entonación exagerada y el ritmo predecible de su voz no solo captan la atención del niño, sino que también activan las neuronas espejo, que se reflejan en el cerebro del oyente, preparándolo para imitar o responder. Este circuito de retroalimentación social es esencial para el desarrollo de la comunicación, fomentando una sensación de conexión y reciprocidad que puede ser el primer paso hacia la interacción verbal.
Consideremos también el papel de los neurotransmisores. La experiencia de escuchar música placentera o de participar en una interacción vocal afectuosa libera dopamina en el cerebro, un neurotransmisor asociado con el placer, la recompensa y la motivación. Esta liberación genera un circuito de refuerzo positivo, haciendo que el individuo busque repetir la experiencia. Simultáneamente, la oxitocina, a menudo llamada la hormona del vínculo, se libera durante interacciones sociales cálidas y afectuosas, fortaleciendo los lazos emocionales y creando un ambiente de seguridad y confianza, elementos indispensables para que un niño se sienta lo suficientemente seguro como para intentar la comunicación. La predictibilidad inherente a la estructura musical también juega un papel fundamental. El cerebro humano está constantemente buscando patrones y anticipando eventos. Una melodía, con sus frases repetitivas y su progresión armónica, ofrece un marco predecible que puede ser menos abrumador que la complejidad del lenguaje hablado. Para un cerebro que puede tener dificultades para procesar el flujo rápido del habla, la estructura organizada de una canción proporciona un entrenamiento auditivo, ayudando a organizar la información sensorial y a reconocer secuencias, habilidades cruciales para la adquisición del lenguaje. Por consiguiente, la música no solo es un medio de expresión, sino también una poderosa herramienta organizativa para la mente, capaz de construir puentes donde antes solo había desconexión. Más allá del impacto neurológico individual que la música y la voz amorosa pueden ejercer, las ramificaciones de estos fenómenos se extienden profundamente en el tejido social y cultural, redefiniendo nuestra comprensión del aprendizaje y la inclusión. Consideremos, por ejemplo, cómo la musicoterapia, ahora una disciplina reconocida, ha trascendido la anécdota para convertirse en una herramienta indispensable en entornos educativos y clínicos. No se trata solo de la estimulación de un área cerebral específica, sino de su aplicación estructurada para fomentar el desarrollo de habilidades sociales, la regulación emocional y la capacidad comunicativa en poblaciones diversas, desde niños con trastornos del espectro autista hasta aquellos con dificultades de aprendizaje o trauma. La música, en estos contextos, proporciona un marco seguro y predecible donde los individuos pueden explorar la expresión sin la presión del lenguaje verbal, facilitando una ventana hacia la interacción y el autoconocimiento. Esta capacidad de la música para tender puentes va mucho más allá de la terapia uno a uno. Es un poderoso agente de cohesión social y un catalizador para la construcción de comunidades. Pensemos en los coros comunitarios, las orquestas juveniles o incluso las sesiones de percusión grupales, donde personas de diferentes edades, orígenes y habilidades se unen en una armonía compartida. En estos escenarios, el ritmo y la melodía se convierten en un idioma común que disuelve las barreras, fomenta la colaboración y genera un profundo sentido de pertenencia. Para aquellos que por diversas razones se sienten aislados o marginados, la participación en actividades musicales colectivas puede ser un salvavidas, ofreciéndoles un espacio para expresarse, ser escuchados y, crucialmente, sentirse parte de algo más grande que ellos mismos. Asimismo, la música se erige como un lenguaje universal, capaz de trascender las más profundas divisiones culturales. Una melodía folclórica de un rincón remoto del mundo puede evocar emociones y resonar en el corazón de alguien a miles de kilómetros de distancia, sin necesidad de traducción. Esta capacidad inherente de la música para comunicar sin palabras fomenta la comprensión intercultural y la empatía, permitiéndonos vislumbrar la humanidad compartida que subyace a nuestras diferencias. En un mundo cada vez más polarizado, la música ofrece un bálsamo,
un recordatorio palpable de que, a pesar de las barreras lingüísticas o ideológicas, existe una conexión fundamental que nos une a todos. Es una herramienta poderosa para derribar prejuicios y construir puentes de entendimiento mutuo. Esta revelación nos conduce a una reflexión más profunda sobre los valores que nuestra sociedad tiende a priorizar. En una era donde el éxito se mide a menudo por la acumulación material y el poder económico, la historia de un niño que encuentra su voz gracias a la paciencia y la melodía de una niñera nos obliga a reevaluar qué es verdaderamente valioso. El regalo que ni todo el dinero del mundo pudo comprar, como se sugiere en la narrativa inicial, subraya la primacía de la conexión humana, la empatía y las formas intangibles de cuidado sobre la opulencia. Nos desafía a considerar si no estamos subestimando el impacto transformador de la labor emocional y artística, a menudo mal remunerada o poco reconocida, en comparación con las inversiones en bienes materiales. Y en este panorama, ¿qué papel juegan aquellos profesionales que, como Sofía, se entregan con una empatía que trasciende el manual? En campos como la enfermería, la educación especial o el trabajo social, la intuición, la capacidad de leer señales no verbales y la disposición a ir más allá de los protocolos establecidos son a menudo los factores decisivos para lograr avances significativos. Estos héroes anónimos demuestran que, si bien la ciencia y la técnica son fundamentales, la dimensión humana del cuidado, la presencia auténtica y la confianza mutua son ingredientes irreemplazables. Su labor nos recuerda que el afecto no es un mero adorno, sino una fuerza vital que nutre el desarrollo y abre caminos donde la razón pura podría encontrar solo callejones sin salida. Finalmente, el impacto de tales intervenciones tempranas, catalizadas por la música y la conexión, puede alterar radicalmente la trayectoria de desarrollo de un niño. Un avance en la comunicación, por modesto que sea, no solo le otorga una voz, sino que también moldea su sentido de identidad, su capacidad para formar relaciones futuras y su percepción del mundo. Un niño que aprende a expresarse, incluso a través de un balbuceo inicial, comienza a forjar un camino hacia la autonomía y la participación activa en su entorno. Este cambio fundamental no solo beneficia al individuo, sino que resuena en su familia, en la comunidad y, en última instancia, en la sociedad en general, ilustrando cómo un pequeño acto de conexión puede desencadenar una cascada de efectos positivos a largo plazo. A menudo se asume erróneamente que los desafíos intrincados requieren soluciones igualmente complejas y costosas, una falacia arraigada al abordar problemas de comunicación. Existe una presión por buscar la cura milagrosa o la terapia de vanguardia que prometa resultados inmediatos. Esta mentalidad, sin embargo, desvía la atención de la potencia inherente en las interacciones sencillas y humanas. La expectativa de que una inversión financiera significativa sea la única vía hacia el progreso a menudo eclipsa el valor incalculable de la paciencia, la presencia afectiva y la intuición sintonizada. Es una paradoja. Mientras se invierten fortunas en tecnología, la clave podría residir en la melodía más simple, en un gesto de ternura que no figura en ningún manual. La verdadera eficacia no siempre se halla en lo sofisticado, sino en lo auténtico y sostenido. Otro malentendido persistente y dañino es creer que la ausencia de lenguaje verbal en un niño equivale a una carencia de pensamiento o de una rica vida interior. Se tiende a igualar la capacidad de hablar con la inteligencia misma, subestimando el potencial de quienes se expresan de otras maneras. Consideren la inmensa frustración de un niño con un mundo vibrante de ideas y sentimientos, pero sin medios convencionales para compartirlos. La sociedad, en su prisa por etiquetar, pasa por alto señales no verbales, miradas, gestos, expresiones, tan válidas como las palabras. Interpretar el silencio como vacío,
es un error que priva a estos niños de comprensión y apoyo, perpetuando un aislamiento impuesto por la falta de empatía. A pesar de la evidencia anecdótica, subsiste un desafío considerable en la validación científica rigurosa de intervenciones basadas primordialmente en el afecto, la música o la interacción lúdica. Los métodos de investigación tradicionales, diseñados para medir variables cuantificables, luchan por capturar la complejidad y subjetividad de experiencias como el consuelo de una nana o la conexión emocional de una voz cálida. ¿Cómo se cuantifica el impacto de una sonrisa o la seguridad que una persona transmite? Esta dificultad metodológica a veces lleva a que estas aproximaciones, aunque poderosas, sean vistas con escepticismo, relegándolas frente a tratamientos más estandarizados. Se ignora que el desarrollo humano no es una ecuación lineal, sino una danza intrincada de factores que desafían la medición simplista. Por otra parte, la medicalización y patologización de las diferencias en el desarrollo es un debate relevante que ensombrece la búsqueda de soluciones integrales. En lugar de ver la falta de comunicación verbal como una manifestación de una forma diferente de interacción, se corre el riesgo de encasillarla rápidamente en un diagnóstico clínico. Esto, si bien útil para ciertos recursos, puede limitar la perspectiva de intervención. La etiqueta diagnóstica, en ocasiones, eclipsa al individuo, focalizando la atención en la deficiencia en lugar de explorar fortalezas inherentes y vías alternativas de expresión. Esta visión a menudo minimiza la importancia de factores contextuales y relacionales, priorizando el tratamiento de los síntomas sobre la creación de un entorno enriquecedor. Además, existe el mito de la solución universal, la creencia de que un método específico funcionará para todos los niños en circunstancias similares. La realidad es que cada persona es un universo único, con su propia historia y temperamento. Lo que resuena profundamente con un niño desbloqueando su voz podría no tener el mismo efecto en otro. La historia de Marco y Sofía, aunque inspiradora, no debe interpretarse como una receta mágica replicable. Más bien, subraya la necesidad de una observación atenta, flexibilidad terapéutica y la disposición a experimentar hasta encontrar el enfoque que sintonice con la individualidad. La personalización del cuidado es un pilar fundamental, desafiando la noción de un talla única en el desarrollo humano y la comunicación. Finalmente, no podemos obviar el inmenso peso emocional y psicológico que recae sobre los padres de niños con desafíos comunicativos. Se enfrentan a una cascada de consejos contradictorios, a la culpa autoimpuesta o proyectada, y a la angustia de no saber cómo ayudar. La sociedad, a menudo, no está preparada para ofrecer un apoyo empático y sin juicios, lo que agrava el aislamiento. La búsqueda constante de respuestas en un laberinto de especialistas puede ser agotadora. Es en este contexto donde una figura como Sofía, con su perspectiva fresca y enfoque basado en la conexión genuina, puede ser un faro de esperanza. Su éxito ilumina la necesidad urgente de sistemas de apoyo más sensibles y holísticos que validen el esfuerzo y el amor incondicional de las familias. Sin embargo, en el intrincado tapiz de la intervención y el desarrollo, emergen desafíos y percepciones erróneas que merecen una atención meticulosa. Una de las controversias más acuciantes radica en la disparidad de acceso a este tipo de cuidado profundamente personalizado e intuitivo. Mientras que la historia de Marco se desenvuelve en un contexto de opulencia, permitiendo el despliegue de una figura como Sofía, la cruda realidad para innumerables familias es drásticamente diferente. La disponibilidad de cuidadores, con esa rara combinación de empatía, paciencia y una conexión innata con el poder de la música, es un lujo inalcanzable para muchos,
no por falta de necesidad, sino por limitaciones económicas y estructurales. ¿Cómo podemos asegurar que la chispa de una Sofía no se apague por la ausencia de recursos, convirtiéndose en un faro para unos pocos privilegiados, mientras la mayoría navega en la oscuridad? Esta brecha de equidad en la provisión de un apoyo tan vital sigue siendo un obstáculo formidable, una falla sistémica que perpetúa el silencio en otros hogares. Adicionalmente, se cierne la preocupación, a veces tácita, de si una excesiva dependencia de los métodos no verbales, por efectivos que sean para establecer una conexión inicial, podría inadvertidamente retrasar o incluso desincentivar el desarrollo del lenguaje verbal. La música y el canto, aunque poderosos puentes hacia la comunicación, deben ser vistos como un trampolín, no como un destino final. El dilema surge al ponderar el momento óptimo para transicionar o complementar estas interacciones sensoriales con estrategias que fomenten explícitamente la articulación de palabras y la construcción de frases. Es un equilibrio delicado. ¿Cómo se nutre la seguridad y la expresión no verbal sin que se convierta en una zona de confort que postergue la incursión en el complejo mundo del habla? Esta es una cuestión que exige una vigilancia constante y una comprensión profunda de la trayectoria individual de cada niño, evitando estancamientos en una fase previa. Por otro lado, persiste el mito de que para que la música sea una herramienta terapéutica efectiva, tanto el cuidador como el niño deben poseer algún grado de talento musical, innato o una formación técnica. Esta creencia es profundamente limitante y desvirtúa la esencia de la intervención. La magia no reside en la perfección tonal o en la ejecución virtuosa, sino en la intención, la consistencia y la resonancia emocional que se transmite a través de la voz, por desafinada que pueda parecer a un oído crítico. Una nana cantada con amor por una madre o un cuidador, aunque carezca de pulcritud técnica, posee una carga afectiva y un poder de vinculación que supera con creces cualquier interpretación de concierto. La clave está en la autenticidad de la conexión y en la disposición a usar la voz como un vehículo de afecto, no como un instrumento de exhibición. Asimismo, la integración de enfoques tan fluidos y personalizados como el de Sofía en entornos terapéuticos o educativos más estructurados presenta sus propias dificultades. Los sistemas formales suelen operar bajo protocolos rígidos, métricas de progreso cuantificables y horarios preestablecidos, lo que puede colisionar con la naturaleza orgánica y adaptativa de una intervención basada en la intuición y la respuesta momentánea del niño. ¿Cómo se estandariza la espontaneidad? ¿Cómo se evalúa la eficacia de un vínculo emocional profundo con los mismos instrumentos que miden la adquisición de habilidades cognitivas específicas? Esta tensión entre la libertad creativa y la necesidad de estructura institucional a menudo frena la adopción generalizada de metodologías que, aunque probadas en casos individuales, desafían la lógica de la eficiencia y la replicabilidad a gran escala. Finalmente, una controversia ética fundamental se cierne sobre el objetivo último de estas intervenciones. ¿Es la meta inequívoca siempre llevar a un niño a la comunicación verbal? ¿O deberíamos priorizar cualquier forma de expresión que le permita interactuar con su entorno y manifestar su ser? Desde la perspectiva de la neurodiversidad, se argumenta que valorar únicamente la palabra hablada como el estándar de comunicación puede ser excluyente y desconsiderado con otras vías de expresión igualmente válidas. ¿Es justo imponer un modelo de comunicación si el niño encuentra plenitud y eficacia en modos no verbales? La búsqueda de una voz no debe implicar la invalidación de otras formas de ser y de conectar, sino la ampliación de su repertorio comunicativo.
siempre respetando su autonomía y su bienestar intrínseco. Al final de este profundo viaje nos encontramos ante una reflexión ineludible. La verdadera riqueza del espíritu humano no se mide por el caudal material, sino por la capacidad de tender puentes hacia el otro, de desentrañar el potencial latente en el silencio y de encontrar la voz donde antes solo existía un eco. La elocuencia del afecto, la persistencia de una presencia genuina y la melodía inherente a la comprensión empática se alzan como fuerzas insuperables ante barreras que la lógica o la ciencia, por sí solas, no siempre logran franquear. Este discernimiento nos invita a reevaluar qué valoramos realmente en nuestras interacciones cotidianas y en la formación de las futuras generaciones, desplazando el foco de lo tangible a lo esencial. Consideremos, pues, la alquimia sutil que se produce cuando un ser humano se entrega con absoluta disponibilidad al mundo interior de otro, especialmente de uno que aún no ha encontrado sus propias palabras. No se trata de una técnica aprendida de un manual, sino de una sintonía del alma, una habilidad para escuchar más allá de lo audible, para percibir las vibraciones de un espíritu que anhela expresarse. Es en esa entrega desinteresada, en esa paciencia que no exige resultados inmediatos, donde a menudo se halla la llave maestra capaz de abrir compuertas emocionales y cognitivas que parecían permanentemente selladas. La presencia, en su forma más pura, se convierte en un catalizador para el despertar del ser. Esta epifanía nos remite a la esencia misma de nuestra humanidad, la imperiosa necesidad de conexión. Desde la cuna, la resonancia de una voz que nos acuna, el ritmo de un corazón cercano, forjan los cimientos de nuestra identidad y de nuestra capacidad para relacionarnos con el mundo. Cuando esa conexión se ve comprometida, cuando el camino hacia la expresión parece bloqueado, el impacto de una intervención que prioriza el vínculo sobre el protocolo se vuelve trascendental. Nos enseña que a veces el lenguaje más universal no es el de las palabras estructuradas, sino el de las emociones compartidas, el del ritmo que unifica y el del afecto que nutre, ofreciendo un sendero hacia la comunicación que evade las convenciones. Asimismo, esta perspectiva nos obliga a cuestionar la rigidez de nuestros sistemas. ¿Cuántas veces, en la búsqueda de soluciones estandarizadas, pasamos por alto la singularidad de cada individuo y la necesidad de enfoques personalizados? La flexibilidad, la intuición y la capacidad de adaptarse a las necesidades emergentes de cada persona se revelan como virtudes cardinales en el ámbito del desarrollo y el bienestar. No existe una fórmula mágica aplicable a todos. Más bien, el éxito radica en la disposición a explorar caminos inusuales, a confiar en la sabiduría del corazón y a celebrar cada pequeño avance como una victoria monumental en el viaje del autodescubrimiento. La historia de la humanidad está plagada de ejemplos donde la tenacidad del espíritu, la fe en el potencial ajeno y la fuerza de la empatía han obrado transformaciones que parecían imposibles. Estos relatos nos recuerdan que, incluso en los entornos más desafiantes, la luz de la comprensión puede penetrar la oscuridad del aislamiento, iluminando senderos insospechados. Nos invita a cultivar una curiosidad constante por las formas en que el alma humana busca expresarse y a mantener una mente abierta a las innumerables maneras en que podemos apoyarnos mutuamente en ese viaje, reconociendo la diversidad de las expresiones humanas. Finalmente, este examen nos deja con una pregunta resonante. ¿Qué muros de silencio, tanto internos como externos, podríamos derribar en nuestras propias vidas y en nuestras comunidades si priorizáramos la escucha profunda, la presencia compasiva y la melodía de la conexión genuina? La invitación es a mirar más allá de lo evidente, a percibir el valor en lo intangible
y a recordar que el acto más simple de ternura puede ser el catalizador más poderoso para un despertar. El verdadero legado no es lo que se acumula, sino lo que se libera en el espíritu de los demás. Un eco de humanidad que resuena por siempre en la vasta sinfonía de la existencia. Así, al cerrar este fascinante periplo, la historia de Marco y Sofía nos deja una impronta indeleble, una invitación a redefinir los parámetros de lo que consideramos escucha y comunicación en su sentido más profundo. No se trata simplemente de la ausencia de ruido o de la presencia de palabras, sino de la resonancia de una interacción que trasciende los sentidos convencionales. La melodía de Sofía no fue solo una secuencia de notas, fue una metáfora viviente de la atención plena, de la respuesta sensible a las señales más sutiles, de un diálogo forjado en la paciencia y la intuición. Este episodio nos conmina a ir más allá de la superficie, a descifrar los mensajes no verbales que a menudo el bullicio de la vida moderna nos impide percibir. Esta perspectiva nos lleva a ponderar la responsabilidad individual que cada uno de nosotros porta en la creación de entornos donde la expresión en todas sus formas sea no solo tolerada, sino activamente fomentada. Imaginen un mundo donde la empatía no es una virtud excepcional, sino un principio rector, donde la capacidad de percibir el canto interior de aquellos que no hablan el mismo idioma verbal se convierte en una habilidad cultivada. Esto implica un cambio de paradigma, una deconstrucción de las expectativas preestablecidas sobre cómo debe manifestarse el desarrollo o el éxito. En lugar de buscar la conformidad, se nos exhorta a celebrar la diversidad de las voces, incluso aquellas que aún no han encontrado su tonalidad. Más aún, la narrativa de Marco nos ilumina sobre el verdadero poder de la intervención temprana. No como un conjunto de protocolos rígidos, sino como una ventana de oportunidad para infundir esperanza y desbloquear potencial. Piensen en las innumerables chispas que podrían encenderse si cada niño tuviera acceso a una Sofía, a alguien dispuesto a sumergirse en su mundo con una curiosidad ilimitada y un afecto incondicional. Esto no es un llamado a la utopía, sino a la pragmática reorientación de recursos y prioridades hacia la valorización de la conexión humana como el catalizador más potente para el crecimiento. La inversión en lazos afectivos, como se demuestra, rinde dividendos incalculables, mucho más allá de cualquier métrica económica. Consideren por un instante cómo esta lección se extiende a los desafíos que enfrentamos como sociedad. Si una melodía pudo romper el silencio de una mansión, ¿qué barreras de incomprensión podríamos disolver en nuestras comunidades si aplicáramos la misma dedicación a escuchar las voces marginadas, a responder con compasión a las necesidades no articuladas? El mutismo no siempre es una condición individual, a menudo es un reflejo de un entorno que no sabe cómo escuchar o que elige no hacerlo. La historia de Marco es, en esencia, un espejo que nos muestra la capacidad transformadora de la atención genuina en cualquier contexto social, desde el aula hasta la sala de juntas. En última instancia, lo que se revela es que la verdadera maestría en el arte de ayudar no reside en la acumulación de títulos o en la posesión de vastos conocimientos teóricos, sino en la humildad de reconocer la sabiduría inherente en el otro y la disposición a aprender de él. Sofía, con su sencillez y su humanidad, encarnó una verdad fundamental, que el amor, en su forma más activa y expresiva, es la terapia más poderosa de todas. Nos invita a reflexionar sobre nuestro propio repertorio musical personal, sobre las melodías de apoyo y comprensión que podemos ofrecer a quienes nos rodean. ¿Qué canción, qué arrullo podemos entonar para inspirar un despertar en aquellos que a nuestro alrededor aún buscan su propia voz?
Esta es la pregunta que resuena, mucho después de que la última nota de esta historia se desvanece en el aire. Ahora, si nos aventuramos más allá de la mera constatación de estos milagros de la conexión, surge una interrogante crucial. ¿Cómo podemos replicar y sostener la esencia de lo que Sofía encarnó, no como un evento aislado, sino como una práctica sistémica y accesible? La respuesta no reside en un manual rígido, sino en la reconfiguración de la formación profesional y en la revalorización de habilidades que históricamente han sido relegadas a un segundo plano. Pensemos en la necesidad de integrar la pedagogía del afecto y la escucha intuitiva en los currículos de enfermería, educación especial y psicología. Esto implica ir más allá de la memorización de teorías y la aplicación de protocolos estandarizados, para sumergirse en la práctica reflexiva, el desarrollo de la inteligencia emocional y la capacidad de sintonizar con los estados internos de otro ser humano sin necesidad de palabras. Es forjar profesionales que, como un diapasón, puedan resonar con la vibración única de cada individuo, ajustando su tono para crear armonía. Además, es imperativo considerar la importancia de los entornos de aprendizaje que fomenten la creatividad y la expresión multimodal desde la primera infancia. Si bien la música ha demostrado ser un puente extraordinario, el espectro de las artes expresivas, la danza, el dibujo, la narración de cuentos a través de gestos, ofrece un abanico de posibilidades para aquellos que encuentran obstáculos en el lenguaje verbal. Imaginemos escuelas y centros de cuidado infantil, donde estas disciplinas no sean meros complementos extracurriculares, sino pilares fundamentales del desarrollo comunicativo, permitiendo a cada niño explorar y perfeccionar su propio lenguaje interior antes de confrontarse con las exigencias del habla convencional. Esta aproximación holística reconoce que la voz de un niño puede manifestarse en el trazo de un pincel, en la cadencia de su movimiento o en la intensidad de su mirada, enriqueciendo así el panorama comunicativo general. Un aspecto a menudo subestimado es el papel de las mentorías intergeneracionales en la transmisión de estas habilidades de conexión profunda. Las abuelas y abuelos, los tíos y tías, los miembros de la comunidad con sabiduría acumulada, a menudo poseen un repertorio de nanas, cuentos y juegos que de forma intuitiva estimulan el desarrollo social y emocional. ¿Cómo podemos crear espacios donde esta sabiduría ancestral, rica en melodías y ritmos transmitidos de boca en boca, se integre de manera orgánica con las metodologías contemporáneas? Al hacerlo, no solo honramos un legado cultural invaluable, sino que también proporcionamos a los niños una red de apoyo más densa y diversa, una sinfonía de voces y experiencias que nutren su crecimiento desde múltiples frentes. Por consiguiente, la transformación no puede limitarse al ámbito individual, debe permear las políticas públicas. Es crucial abogar por legislaciones que reconozcan y financien modelos de intervención que prioricen el vínculo afectivo y las artes expresivas, en lugar de relegarlos a la categoría de alternativas o terapias complementarias. Esto implica una reasignación de recursos y una redefinición de los indicadores de éxito, valorando no solo la adquisición de hitos verbales, sino también el florecimiento de la autoestima, la capacidad de autorregulación emocional y la calidad de las relaciones interpersonales. Al invertir en estos enfoques, no solo estamos apoyando a niños como Marco, sino que estamos cultivando una sociedad más empática, resiliente y preparada para abrazar la diversidad de la comunicación humana. Finalmente, esta perspectiva nos desafía a concebir el éxito comunicativo no como un destino monolítico, sino como un vasto ecosistema de expresiones válidas. La meta no es homogenizar,
sino empoderar a cada individuo para que encuentre su propio camino hacia la interacción significativa. La historia de Marco no es solo sobre encontrar una voz, sino sobre el descubrimiento de que esa voz, cuando emergió, era inherentemente melódica, un reflejo de la belleza que se había sembrado en su silencio. Nos invita a todos a escuchar con mayor profundidad, a cantar con más autenticidad y a reconocer que, en el vasto concierto de la vida, cada tono, cada ritmo, cada silencio, contribuye a la riqueza inigualable de la experiencia humana. Así pues, al concluir este recorrido, la historia de Marco y Sofía nos deja una estela de interrogantes profundos y una invitación a la introspección. Más allá del milagro individual de una voz hallada, se despliega ante nosotros el vasto horizonte de lo que significa verdaderamente oír y ser escuchado en un mundo saturado de ruido, pero a menudo carente de resonancia. La irrupción de la melodía en el silencio de Marco no fue un mero evento aislado, sino un potente recordatorio de que cada ser humano lleva consigo una sinfonía interna, a la espera de un director sensible que sepa interpretar sus compases más íntimos. Esta revelación nos impulsa a cuestionar nuestras propias capacidades de percepción. ¿Cuántos mensajes inarticulados pasan desapercibidos en nuestro día a día, simplemente porque no se ajustan a las convenciones del habla o la expresión esperada? Este discernimiento nos invita a un ejercicio de redefinición personal. Si la compasión, la paciencia y la sintonía emocional fueron los instrumentos que desbloquearon el potencial de un niño, ¿no deberíamos considerar estas cualidades como pilares fundamentales en cada faceta de nuestra existencia? Pensemos en cómo estas herramientas, aparentemente suaves, podrían transformar la dinámica de nuestras relaciones interpersonales, la eficacia de nuestros equipos de trabajo o la cohesión de nuestras comunidades. No se trata de una habilidad exclusiva de terapeutas o cuidadores, sino de una capacidad inherente que todos poseemos y que con conciencia y práctica podemos cultivar. La Sofía que reside en cada uno de nosotros es la chispa de la empatía, la disposición a ir más allá de lo visible para conectar con el alma. Además, la narrativa de Marco se erige como un faro para la exploración continua de la neuroplasticidad y la resiliencia humana. Lejos de ser una pizarra en blanco al nacer, el cerebro es un órgano dinámico, capaz de reconfigurarse y forjar nuevas vías neuronales ante estímulos inesperados y nutritivos. La melodía de Sofía no solo activó circuitos existentes, sino que, con toda probabilidad, contribuyó a la creación de nuevas conexiones, esculpiendo un camino hacia la expresión donde antes no lo había. Este fenómeno subraya la necesidad de mantener una mente abierta a las posibilidades de recuperación y desarrollo en cualquier etapa de la vida, desafiando la noción de que ciertas limitaciones son inmutables. La ciencia, en su avance, sigue desvelando la asombrosa capacidad de adaptación del cerebro, recordándonos que el potencial de crecimiento es un río caudaloso que nunca cesa su curso. Por consiguiente, la lección trasciende lo personal y lo científico para adentrarse en el ámbito de la filosofía social. ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo si no valoramos y nutrimos todas las formas de expresión? Una comunidad verdaderamente enriquecida es aquella que no solo tolera, sino que celebra la diversidad de lenguajes, sean estos verbales, artísticos, gestuales o melódicos. Al ampliar nuestra definición de comunicación exitosa, creamos espacios más inclusivos donde cada individuo puede contribuir con su voz única, sin la presión de ajustarse a un molde preestablecido. Esto se convierte en un imperativo ético: asegurar que el silencio de nadie sea interpretado como una ausencia de valor o de mensaje, sino como una invitación a una escucha más profunda y a una búsqueda más creativa de conexión.
Finalmente, este relato nos deja con una pregunta que perdura. ¿Qué otros silencios existen en nuestro mundo, esperando ser rotos por una melodía de atención, una caricia de comprensión o una palabra de aliento? La invitación es a llevar la curiosidad más allá de esta historia, a aplicarla en nuestro entorno inmediato. Observemos a aquellos que parecen no tener voz, a quienes se comunican de formas no convencionales, o a quienes simplemente han sido silenciados por las circunstancias. Podríamos ser nosotros la Sofía que encienda una chispa, que ofrezca un puente, que revele una sinfonía donde antes solo había mutismo. El verdadero aprendizaje es un viaje sin fin, una búsqueda constante de conexiones que, como la música, tienen el poder de transformar el mundo, una nota, una palabra, una vida a la vez. Reflexionando sobre este camino de exploración, se hace evidente que los distintos hilos que hemos desentrañado no son entidades aisladas, sino componentes de una urdimbre intrincada que revela una verdad fundamental sobre la naturaleza humana. Hemos navegado por la resonancia primigenia de ciertas vibraciones, por la arquitectura cerebral que se ilumina ante la cadencia del alma, y por la capacidad de los vínculos no verbales para forjar senderos donde la lógica más rigurosa no encuentra acceso. Es como si cada revelación fuera una pincelada en un lienzo mayor, que al completarse nos muestra no una imagen estática, sino un flujo dinámico de interconexiones que desafían nuestras preconcepciones más arraigadas. Esta convergencia nos empuja a mirar más allá de lo superficial, a intuir la profundidad que subyace en las interacciones que, a primera vista, podrían parecer las más sencillas. A la luz de estas revelaciones, el panorama de la comunicación y el desarrollo se transforma, dejando de ser un mero conjunto de hitos preestablecidos para convertirse en un vasto ecosistema de expresiones. La comprensión se expande, abarcando dimensiones que trascienden el mero intercambio de palabras y se adentran en el reino de las emociones compartidas, de los ritmos sincronizados y de la presencia auténtica. Es un recordatorio de que la capacidad de conectar no es un privilegio de pocos, sino una potencialidad inherente a nuestra especie, esperando ser cultivada y reconocida en todas sus manifestaciones. Esta perspectiva nos conmina a reevaluar las métricas del progreso y a celebrar la riqueza que emerge de la diversidad de los lenguajes internos y externos. Al entrelazar estos hilos, percibimos cómo la fuerza de lo intangible puede reescribir trayectorias que parecían inmutables. La persistencia de un estímulo afectivo, la constancia de una interacción que honra la individualidad, genera una especie de microclima propicio para el florecimiento, donde lo que parecía dormido puede despertar con una vitalidad insospechada. Se desvela así la paradoja de que las soluciones más profundas a los desafíos humanos a menudo no residen en la complejidad de los tratamientos, sino en la simplicidad de la conexión genuina, en la disposición a habitar el espacio del otro con paciencia y una escucha desprovista de juicio. Esta síntesis nos invita a una introspección colectiva, a cuestionar las estructuras que erigimos y los valores que promulgamos. Si la chispa de una voz puede encenderse en el silencio más profundo mediante el afecto y la sintonía, ¿qué otros potenciales inexplorados aguardan en aquellos rincones de nuestra sociedad que hemos etiquetado como difíciles o irresolubles? La pregunta no es meramente retórica, es una llamada a la acción reflexiva, a la búsqueda de caminos que prioricen la humanidad compartida sobre las divisiones impuestas. Mientras nos preparamos para la reflexión final, es crucial retener que este viaje no ha sido solo una exploración de hechos, sino un despertar a las posibilidades.
Hemos vislumbrado la inquebrantable resiliencia del espíritu humano y la capacidad transformadora de la empatía. Las implicaciones de lo que hemos descubierto se extienden mucho más allá de las paredes de una mansión, resonando en cada hogar, en cada comunidad, en cada interacción que teje la intrincada red de nuestra existencia. Es un preludio a una comprensión más vasta, a una invitación a mirar el mundo con ojos renovados, donde cada silencio puede ser el preámbulo de una melodía por descubrir. La historia de Marco y Sofía, más allá de ser un relato conmovedor sobre un niño que encontró su voz, se erige como una parábola fundamental para nuestra era, una que desafía nuestras concepciones más arraigadas sobre el valor y la comunicación. Nos desvela que la verdadera elocuencia no siempre reside en las palabras articuladas, sino en la cadencia de una mirada, en el ritmo de una presencia amorosa y en la sintonía de un corazón dispuesto a escuchar el mutismo más profundo. Es un recordatorio palpable de que, a menudo, las soluciones más profundas y transformadoras a los desafíos humanos no se hallan en la sofisticación de la tecnología, en la magnitud de la riqueza material o en la rigidez de los protocolos, sino en la simplicidad radical de la conexión genuina y desinteresada. Esta narrativa nos obliga a reevaluar nuestras prioridades en un mundo que a menudo valora lo tangible sobre lo esencial, a mirar más allá de la superficie de lo que consideramos progreso y a reconocer el poder incalculable que reside en lo intangible. La empatía que trasciende barreras y la paciencia que nutre el alma, capaz de encender una chispa donde solo parecía haber oscuridad. Este viaje a través de la neurociencia, la historia y la emoción nos ha revelado que el cerebro humano, en su asombrosa plasticidad y capacidad de adaptación, es un lienzo siempre dispuesto a ser moldeado por las vibraciones del afecto y la armonía. La música, en su esencia más pura y ancestral, actúa como un lenguaje universal que bypasa las defensas lógicas, accediendo directamente a los centros límbicos del cerebro, donde residen la emoción y la memoria, y donde la chispa de la expresión encuentra su arraigo más profundo. Pero no es solo la música per se lo que obra el milagro, es la intención detrás de ella, el amor que la infunde, la consistencia de la ternura, lo que la convierte en un catalizador para el despertar. Nos invita a comprender que cada ser humano es una sinfonía única, esperando el director adecuado que sepa interpretar sus silencios, reconocer sus ritmos internos y amplificar sus melodías, por tenues o inaudibles que parezcan inicialmente. La verdadera maestría no está en dominar un instrumento, sino en resonar con el espíritu, en crear un espacio de seguridad donde la voz, en cualquiera de sus formas, pueda atreverse a emerger. Así, la lección de Marco y Sofía se extiende mucho más allá de las paredes de una mansión deslumbrante, proyectándose sobre cada rincón de nuestra existencia social y en cada interacción humana. Nos plantea una pregunta incisiva y urgente. ¿Cuántos silencios en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestras propias vidas esperan ser rotos por una melodía de atención plena, una caricia de comprensión profunda o una palabra de aliento genuino que valide la existencia del otro? Nos desafía a cultivar una cultura donde la escucha profunda, la validación de todas las formas de expresión y la celebración de la neurodiversidad sean la norma, no la excepción. El verdadero legado no es el que se acumula en arcas o se mide en cifras, sino el que se libera en el espíritu de los demás, el eco de una voz que, una vez atrapada en el mutismo, resuena ahora con libertad, inspirando a otros a encontrar sus propias cadencias, sus propios lenguajes.
Es una llamada a la acción para ser arquitectos de puentes emocionales, a tejer redes de apoyo que trasciendan las diferencias y a reconocer que la humanidad compartida en su vasta y compleja sinfonía es nuestra mayor y más preciada riqueza. Que esta historia nos sirva entonces no solo como un final reflexivo, sino como un nuevo y poderoso comienzo. El aprendizaje sobre el poder inquebrantable de la música, la voz humana y la conexión auténtica no concluye aquí. En realidad, es una invitación a la práctica diaria, a la observación atenta de los matices no verbales, a la disposición a ofrecer nuestra presencia más auténtica y desarmada. Es un recordatorio perpetuo de que la curiosidad, el afecto y la resiliencia del espíritu pueden transformar lo que parece inmutable, derribando muros invisibles que la razón sola no logra penetrar. La verdadera práctica comienza ahora, en cada interacción significativa, en cada mirada que busca entender, en cada momento en que elegimos escuchar con el corazón y responder con una melodía que pueda, una vez más, romper el silencio. El mundo está lleno de sinfonías inauditas, de voces esperando ser liberadas. La pregunta es si estamos listos para ser sus directores, sus intérpretes, sus resonancias, y así, juntos, componer una armonía más inclusiva y profundamente humana.